Hola hijos de Helios, ¿listos para el esté completamente en la cabeza? Hoy me he puesto así fino y elegante y es que estreno una nueva sección. Una sección de lista donde les voy a contar curiosidades que seguro que no sabían de distintos aspectos de física. Y hoy vamos a empezar con nuestro astro rey, el Sol. Pasa, entra y disfruta. Bueno, bonito, barato. 10 detalles, 10 minucias científicas que seguro que no te contaron en la escuela sobre nuestra estrella. Ah, y aguanta hasta la décima porque es espectacular. Te va a encantar, seguramente te sorprende y te emocione. Prometido, you are going to flip it, tío. Ahora sí que sí, podemos empezar. Pues seguramente tú lo que ya sabías del Sol era lo típico que sale en el resumen de la Wikipedia. Una gran bola unas 100 veces mayor que la Tierra, formada principalmente de hidrógeno y helio, alrededor de la cual giran los planetas del sistema, entre ellos el nuestro. Seguramente también sabes que está a unos 150 millones de kilómetros de aquí, que brilla por procesos de fusión nuclear y que se formó hace unos 5.000 millones de años, quedándole otros 5.000 millones de años de vida. Pues todo eso está muy bien y me alegro de que lo sepas, pero hoy te presento 10 datos curiosos sobre el Sol que seguramente no sabías. ¿Estás preparado? Ponte cómodo, que Papá Santa Olaya te lo cuenta. Santa Olaya soy yo. 1. ¿Qué es el Sol? Desde la antigüedad siempre se le atribuyó al Sol un carácter divino. Es el astro rey que nos da calor y permite la vida. La primera persona que sepamos en despojar al Sol de su carácter de divinidad fue el griego Anaxágoras, en torno al año 450 a.C., que lo definió como una enorme roca de hierro incandescente del tamaño, al menos, del Peloponeso. Y sí, se pueden imaginar, por tremendas blasfemias y otras del estilo, tuvo problemas con la justicia, acabando en el exilio, por lo que se puede considerar a Anaxágoras como el primer mártir de la ciencia. Y no fue lo único que hizo este excelente pensador griego. Otras aportaciones a la astronomía fueron, por ejemplo, ser la primera persona en explicar por escrito de forma correcta los eclipses de Sol. 2. Cómo giran los planetas. Solemos dar el mérito a Nicolás Copérnico de colocar al Sol en el centro del sistema solar con los planetas girando a su alrededor. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Tan pronto como la antigua Grecia, es decir, unos 2000 años antes, ya se había planteado esta posibilidad. Hablamos del filósofo clásico Aristarco de Samos, en torno al año 250 a.C. No tenemos noticias del texto original de Aristarco, pero sí aparece una referencia en un libro de Arquímedes donde presenta esta y otras hipótesis del filósofo de Samos. Y no fue lo único que hizo este joven Aristarco. Fue además la primera persona en medir las distancias entre Tierra-Sol y Tierra-Luna de forma razonable. Y también la primera en proponer que el Sol no es sino una estrella entre muchas más. Por cierto, fue este uno de los motivos por los que 2000 años más tarde, Giordano Bruno acabaría ardiendo en la hoguera. 3. Las órbitas. Que Copérnico colocó definitivamente y ya para siempre al Sol en el centro del sistema solar y que Kepler hizo mover a los planetas en órbitas elípticas, seguramente es algo que tú ya sabías. Pero igual lo que se te escapaba es que el Sol no está tan fijo en el centro como generalmente se supone. Las leyes del movimiento, las leyes de Newton, establecen las fuerzas por pares, algo que ocurre también con la gravitación. De esta forma, lo mismo que el Sol atrae a los planetas también atraen al Sol. De modo que más correcto que decir que la Tierra gira alrededor del Sol, es decir que la Tierra y el Sol giran conjuntamente alrededor de un centro común. La posición de este punto alrededor del cual estos dos cuerpos están girando va a depender de las masas relativas de estos dos cuerpos, de modo que cuanto más pesado sea un cuerpo respecto al otro, más cerca estará este punto de él. Pues pueden imaginar que siendo el Sol tan masivo como es, que contiene el 99,9% de la masa del sistema solar, este punto se va a encontrar pues ahí justo, muy cerca del Sol, tanto que parece que el Sol no se mueve. Pero sí, el Sol gira, como todo cuerpo en el universo. 4. La composición del Sol. Despojado ya el Sol de su carácter especial, la comunidad científica concordaba en su composición. Sería muy similar a la composición de todo lo que vemos, en particular a la Tierra. Algo que desafiaría a una mujer genial, Cecilia Payne, no Paint. Nacida en 1900 en Inglaterra, Payne fue la primera persona en proponer la composición del Sol principalmente en hidrógeno y helio. Una tesis muy atrevida
y que por supuesto fue rechazada de plano. El famoso astrónomo Henry Russell intentó disuadirla de publicar algo así, y ella acabó calificando sus hallazgos de espurios. Hoy, sin embargo, sabemos que de espurios estos resultados no tienen nada, y es que sus conclusiones eran fundamentalmente correctas. El Sol está formado por 75% de hidrógeno, 25% helio, con menores cantidades casi despreciables de átomos más pesados. Su tesis es hoy considerada una de las tesis en astronomía más brillantes de la historia. 5. El helio. El helio, ese átomo, como saben, formado por 2 protones y 2 neutrones, es un componente muy importante del Sol y del resto de estrellas. Hablamos del 25% de la materia conocida del universo. ¿Pero sabían que este es el único elemento de la tabla periódica que no fue descubierto aquí, en la Tierra? Fue el francés Pierre Janssen en 1868 observando el Sol en un eclipse solar. En esa época ya estaba desarrollada la espectroscopía, es decir, separar la luz en sus colores, en sus componentes. Esto es lo que hace un prisma. Janssen observó una línea en el espectro que hasta entonces no se conocía. Otro astrónomo, Norman Lockyer, interpretó este descubrimiento correctamente. Se trataba de un nuevo elemento, uno que aparentemente no existía en la Tierra, era exclusivo del Sol, y de ahí tomó su nombre, Helios, el nombre en griego del Sol. No mucho más tarde se encontraría este elemento, el helio, aquí en la Tierra, aunque no en mucha abundancia, claro. Al ser un elemento tan ligero, escapa de la gravedad de la Tierra, huye de la atmósfera, por lo que solo se puede encontrar atrapada dentro de cuevas. Un elemento que se forma resultado de la desintegración de átomos pesados, como el torio o el uranio. 6. El brillo del Sol. ¡Ay, que nos estamos acercando ya peligrosamente al número 10! Sí, lo sabrás porque lo he contado aquí, en Date un Blog, la historia del descubrimiento de los procesos que generan el brillo en el Sol, culminando con el artículo de 1939 de Hans Bethe. Y sabrán también, porque lo he contado, la participación de muchos científicos importantes, famosos y muy curiosos, como Gamow o Eddington. Pero igual no sabían que la primera persona en proponer un mecanismo similar, que funcionaría como una caldera nuclear de las estrellas, es un físico poco conocido y muy peculiar. El genial Fritz Houtermans, científico alemán nacido en 1903 y especializado en física nuclear. Todo un personaje que vivió una vida de película. Era comunista en la Alemania nazi, eso para empezar. Así que viajó para cumplir sus sueños comunistas a la Unión Soviética, pero allí es tomado por un espía alemán, por lo que es torturado. Consigue escapar a Alemania, pero solo para ser detenido por la Gestapo, todavía peor, y de nuevo torturado. Así que imaginen qué locura de vida. Esto y muchas más cosas que no tengo tiempo de contar. Le dedicaré una de mis historias bizarras de la ciencia en Date un Me. Pues sí, en definitiva, a partir de 1939 se consigue entender el mecanismo que hace que las estrellas brillen. En su interior se dan las condiciones de presión y temperatura superior a los millones de grados para que los núcleos de hidrógeno se fusionen para generar helio, procesos en los que emiten fotones. Esto tú ya lo sabías, pero ese fotón se crea en un ambiente denso y muy lejos de la superficie, por lo que va sufriendo sucesivas capturas y emisiones. ¿Sabías que en promedio un fotón tarda en llegar hasta la superficie del Sol unos 150.000 años? Pues esto igual te sirve para que tengas un poquito más de aprecio a estos rayos del Sol. Además, todo esto sirvió para descubrir que las estrellas funcionan como hornos estelares, donde se cocinan los elementos de la tabla periódica. Y sí, el Big Bang creó el hidrógeno y el helio, pero ¿dónde crees que salen el carbono de nuestras células, el hierro de nuestra sangre o el calcio de nuestros huesos? Pues sí, has adivinado, las estrellas presentan las condiciones necesarias para la fusión de átomos cada vez más masivos. Y así no solo se fusiona hidrógeno para formar helio, sino también helio con helio para formar berilio, luego carbono, oxígeno, y así hasta completar toda la tabla periódica. Sí, amigo, todos los elementos de la tabla periódica se crean en una estrella. ¿Y qué ocurre cuando una estrella se apaga? Pues llega su agonía. Ya no puede seguir fusionando elementos, así que estalla, distribuyendo todo este material por el espacio. Posteriormente, estos átomos pesados esparcidos por el cosmos comienzan a agruparse por gravitación, formando nuevos sistemas, posiblemente planetas o estrellas, que serán esta vez de segunda o tercera generación, volviendo a repetir el ciclo. Así que sí, amigos y amigas, el material del que tú y yo estamos hechos se creó en el interior de una estrella que murió para darnos vida. ¡Ay! ¡Qué bonito! 7. La estructura del Sol. Pues vamos ya con lo que hoy sabemos del Sol, de sus fenómenos y su estructura.
Sabemos, por ejemplo, que es una esfera casi perfecta de unos 7000 kilómetros de radio y se presenta como una cebolla, con múltiples capas. Desde el núcleo ardiente, la zona radiactiva y convectiva y la superficie solar. Encima de ellas tenemos la atmósfera, con 3 regiones, la fotosfera, la cromosfera y la corona. Y todo esto girando y girando a gran velocidad. Pero al contrario de lo que podría parecer, el Sol no es para nada una esfera rígida. De hecho, en el ecuador gira muchísimo más rápido que en latitudes superiores, de forma que en el ecuador un día son 25 días terrestres, mientras que en los polos el periodo es de 33 días. Y esto y otras cosas generan, como puedes imaginar, una gran variedad de fenómenos. Fenómenos que hacen que el Sol sea muy activo. Tienen granulaciones en la fotosfera, son millones de rugosidades del tamaño de toda España, como burbujas que se crean y destruyen. En la corona presenta espículas que son una especie de géiseres que duran unos minutos. Las prominencias, nubes grandiosas de gas en la superficie que alcanzan los miles de kilómetros. Además, continuamente se están emitiendo partículas cargadas, muy energéticas, que van en todas las direcciones y que son muy peligrosas, en lo que conocemos como el viento solar. Precisamente son estas partículas del viento solar, cuando interactúan con la magnetosfera de la Tierra, lo que generan fenómenos tan bonitos como las auroras. Y finalmente las manchas solares, zonas más frías causadas por el fuerte campo magnético. Pero si es que el Sol incluso tiene sus propios terremotos, es lo que se conoce como la heliosismografía. El Sol como conjunto resuena, funciona como una caja de resonancia, como una guitarra, generando ondas. Seísmos, ¿no flipas? Vamos, que el Sol, aunque parezca una cosa tranquila y formal, para nada, es un after party de la leche. 8. Los neutrinos. Sí, es correcto, el Sol es una fuente casi inagotable de luz, de fotones, que envía continuamente en todas las direcciones del espacio. Pero lo que igual no sabías tú es que también es una fuente casi también inagotable y desde luego en similar número de neutrinos, una de las partículas más curiosas del universo. ¿Y de dónde vienen estos neutrinos? Pues al tratar el proceso de fusión nuclear que cuento aquí con la desintegración beta que transforma un protón en un neutrón, continuamente se están generando y emitiendo neutrinos. Recuerden que según esta transformación un protón se convierte en un neutrón emitiendo un positrón y un neutrino. De modo que se reciben aquí en la Tierra 70.000 millones de neutrinos por segundo y por centímetro cuadrado. Es decir, unos 600 billones de neutrinos te están atravesando a ti cada segundo. Atravesando tu sucio cuerpo. ¡Ay, que estamos llegando casi al 10! Por cierto, hoy sabemos que los neutrinos tienen masa y además que son transformistas, es decir, se transforman de un tipo de neutrino en otro. Hay 3. Y esto lo sabemos gracias a los neutrinos del Sol. Al observar los neutrinos del Sol, se observó 1/3 de los que deberían estar llegando. ¿Dónde están los otros 2/3? Habían escapado a la detección porque se habían transformado de tipo de neutrino. Este es sin duda uno de los descubrimientos más sorprendentes de los tiempos recientes. 9. La muerte del Sol. Y me da pena decírtelo, pero sí, el Sol no estará ahí siempre. No, como todo en la vida tiene su fin. El Sol se mantiene estable por un equilibrio exacto entre dos fuerzas opuestas. La gravedad, que tiende a comprimirlo, y la presión de radiación, que hace lo opuesto, tender a expandirlo. La presión de radiación es la presión que surge de las reacciones nucleares que ocurren en su interior y que son el motor del Sol. Un motor que funciona a través de hidrógeno, que se está fusionando para generar helio. Pero sí, eventualmente, como todo en la vida, el hidrógeno se acabará parando el motor del Sol. ¿Qué ocurrirá entonces? Primero pasará por una fase que se conoce como de gigante roja. En un inicio, el Sol se contrae al cesar las reacciones, pero esto hace que aumente la presión y las reacciones se reactivan, haciendo que se expanda, tragándose primero Mercurio, luego Venus y finalmente la Tierra. Sí, la Tierra quedará completamente engullida por el Sol. De esta forma el Sol será un gigante y será rojo, donde la temperatura superficial habrá caído. Pero no durará eternamente esta nueva fase. Llegado un momento, las reacciones nucleares también se pararán y comenzará una fase de implosión, donde parte del material es eyectado al espacio, formando una bella nebulosa, como la del cangrejo. El resto, lo que sobre, se comprimirá en un radio del tamaño de la Tierra, formando lo que se conoce como una enana blanca, una estrella de la masa del Sol en el tamaño de un planeta, como la Tierra, es decir, generando un cuerpo miles de millones de veces más denso que el agua, el cuerpo más denso que se encuentra en el universo, solo superado por las estrellas de neutrones. En esta enana blanca, lo único que puede mantener a raya la presión debido a la gravedad es lo que se conoce como la presión de degeneración, los electrones que intentan evitar estar juntos mutuamente.
el principio de exclusión de Pauli. Y esta enana blanca que ha formado el Sol estará brillando hasta que finalmente acabe completamente apagándose. Es la muerte del Sol. Y si tú estás preocupado porque el Sol engulle la Tierra, tranquilo, que no pasará mañana, no pasará pasado mañana ni al siguiente. Aún nos queda Sol para rato. Hablamos de al menos otros 4.000 millones de años. Así que úsalos con criterio. 10. Y finalmente hemos llegado al hecho 10 de esta lista. Un conocimiento fundamental para entender cómo funciona el universo. Y es que aunque el Sol se encuentra a 150 millones de kilómetros de aquí, aunque haya que atravesar un frío inhóspito espacio vacío, aunque aproximarse a él implique enfrentarse a temperaturas de millones de grados, siempre será más fácil llegar al Sol que a tu corazón. Es más fácil llegar al Sol. Pues sí, amigos y amigas, todo el mundo lo sabe, ni toda la masa y poder gravitatorio del Sol puede con la fuerza de tu indiferencia. ¡Qué triste! Ahora ya sabes el secreto más fundamental del universo. ¿Qué? ¿Te ha gustado? Coméntalo aquí abajo, en comentarios. Que por cierto, tú que eres de los primeros en llegar, vamos a hacer un juego y vamos a trolear a todos que vengan. Pon en comentarios lo flipante que es el hecho número 10 para que todos vengan con muchas expectativas y trolearlos. ¿Te parece? Pues ya están todos ahí en comentarios haciendo hype sobre el hecho número 10. Algo que en definitiva seguramente no sabías. Bueno, a no ser que seas maná. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabes, si te ha gustado, compartir, like, esas cosas, suscribirse y a seguir dándole al coco. Porque pronto viene más contenido aquí en Date un Blog. Y si te ha gustado esta lista, ya sabes, coméntalo para que yo siga haciendo más listas. Pues ahora sí que sí, esto ha sido todo. Dale mucho al coco y estudia que quizás seas tú el próximo Hans Bete. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla. Un abrazo para ti. Papi Santolaya se despide. Hasta pronto.